copresidente del componente europeo Eurolat. Pues muchísimas gracias a las autoridades argentinas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, como del Congreso, que nos acompañan hoy. La verdad es que hemos trabajado durante 4 días y llevamos trabajando varias semanas, ¿no?, los diputados y representantes de Eurolat para poder abordar una agenda hoy que nos invoca a todos, que nos reclama a todos. Una agenda que tiene que ver con la pandemia, una pandemia que provocó que durante los últimos 2 años no pudiéramos tener un encuentro de estas características. Por eso celebramos que podamos volver a encontrarnos. Y por eso agradecemos también el trabajo realizado por todos los equipos técnicos, por los secretariados del componente latinoamericano, los secretariados del componente europeo y las autoridades de las cámaras aquí, que han estado trabajando muy duro durante estos últimos meses para que pudiéramos reunirnos y encontrarnos, debatir, discutir y enviar mensajes políticos. Yo os quería decir varias cosas hoy. Uno, satisfecho de que podamos haber tratado los debates de actualidad hoy, que para nosotros hay 3 especialmente. En primer lugar, la pandemia no ha desaparecido. Nosotros tenemos en Europa un proceso de vacunación muy avanzado, pero somos plenamente conscientes de que la vacunación no funciona si no está todo el mundo vacunado y que aún en buena parte del planeta se está luchando contra el coronavirus y gente que no ha tenido acceso a la vacuna. Así que queremos continuar trabajando de forma solidaria, ¿no?, por justicia y por interés, porque además el planeta no va a estar libre de nuevas cepas hasta que haya podido erradicar la pandemia en su conjunto, y creemos que hay un trabajo por hacer, ¿no? En segundo lugar, haber tratado la necesaria recuperación económica, una recuperación económica que no es sencilla. Una recuperación económica que no es sencilla porque los últimos 2 años han sido muy difíciles para las instituciones públicas. Las instituciones públicas se han visto sometidas a muchas necesidades y a enorme estrés fiscal. Y, de hecho, hasta estrés institucional y democrático en algunos lugares, hay que decir, fruto de la gestión de la pandemia. Un estrés fiscal que, además, ahora se ve agravado por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Entonces, la realidad es que si el mundo ya sabía, digamos, diagnosticaba, yo creo que con buen acierto, que las heridas que había dejado la crisis financiera del 2008 estaban desgarrando socialmente nuestras sociedades, porque la desigualdad estaba incubando problemas económicos y la desigualdad estaba incubando problemas institucionales que se veían luego en las urnas, ¿no?, desestabilizando nuestras instituciones. Todo ese fenómeno se ha visto acelerado durante estos últimos 2 años. Y, en tercer lugar, hemos podido debatir sobre la guerra, la agresión de Rusia hacia Ucrania. Hemos podido hablar, discutir, debatir, satisfecho de la posición expresada por los copresidentes como componente europeo, pero yo creo que merece, digamos, algún debate, digamos, algún comentario. Las casas de la palabra, y esta es una casa de la palabra, ¿no?, están hechas para debatir y discutir, y somos representantes de 2 obligaciones, que es representar la pluralidad, el pluralismo, la diferencia, pero al mismo tiempo la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos, encontrar espacios comunes. Esa es nuestra responsabilidad. No es sencillo, porque puede ser contradictorio. Nosotros somos consenso y disenso. Eso es la política. Y hay espacio para todo. Debiera haber espacio para todo. Espacio para expresar puntos de vista diferentes. Es necesario conflicto político que siempre hay en una sociedad. De hecho, es necesario que la política exprese ese conflicto político. Pero al mismo tiempo, la política y las cámaras tienen la obligación de canalizar acuerdos, consensos en aquello que es necesario. Yo creo que esta Cámara también lo tenía. Nosotros creemos que también lo tenía. El diálogo es, y bien lo expresaba, el diálogo no solo es hablar, el diálogo es escuchar. Escuchar al otro, ¿no?, a la alteridad, al que piensa diferente a uno. Pero el acuerdo se construye mediante la empatía y la confianza, que es diferente. La empatía y la confianza porque
obviamente nosotros vemos y vivimos el mundo desde lugares diferentes, por nuestra geografía y por nuestra historia, ¿no? Por nuestra realidad y por nuestro pasado. Es una realidad innegable. Y eso provoca diferencias entre nosotros y nuestros parlamentos. Digamos, nosotros tenemos un parlamento con 700 miembros, os prometo que muy rico y diverso. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación, entiendo yo, de entender al otro, porque es nuestra responsabilidad. Es nuestra obligación aquí como legisladores, cuando nos acoge Argentina y Buenos Aires, entender a Argentina cuando hablamos de las Malvinas. Y así lo hacemos. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad entender a los países que reclaman hoy la liberalización de las patentes para tener un acceso asegurado. Y así yo creo que esta Asamblea lo ha hecho en diferentes ocasiones. Hoy Europa, que vuelve la sangre al suelo europeo, y esa es la realidad, millones de desplazados forzosos que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, reclama confianza y empatía. Es complicado, la guerra siempre es muy complicada, ¿no? Es la visión más atroz, digamos, la visión más atroz del hombre, ¿no? Esa es la guerra. Pero uno tiene que tener cuidado porque en la vida siempre intenta pensar que dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Eso es lo que uno intenta pensar. La guerra no es así, ¿eh? La guerra no funciona así, ¿eh? No funciona, dos no se pelean si uno no quiere. Esa es la realidad. Y por eso es importante que nosotros intentemos, ¿no? Como comunidad internacional, como parlamentos, encontrar espacios comunes. ¿Y cuáles son los espacios comunes? Pues los espacios que nos intentan igualar a todos. Los espacios multilaterales, los espacios de las normas, los espacios de las instituciones. Ese es nuestro reclamo, digamos. Algunos actores en el mundo que hablan un poder muy duro, que hablan un lenguaje muy duro, se sienten cómodos en la lógica de la imposición. Nosotros no. Digamos, nosotros seguro que tenemos que mejorar muchas cosas, pero en la lógica de la imposición no nos sentimos cómodos, los europeos. Nos sentimos cómodos en la lógica de la diplomacia, del comercio, el lenguaje de la palabra, ¿no? El lenguaje de la cooperación, de las inversiones, y por eso también se está presente en la región. Probablemente tengamos que aprender otros lenguajes hoy. Pero el lenguaje común debería ser el de las instituciones multilaterales, el de Naciones Unidas. El lenguaje de las normas que obligan a que no funcione que no funcione el mundo bajo la lógica de la fuerza. Ese es el reclamo que nosotros hacemos, que nadie pueda imponer a otro su destino. El libre ejercicio de la soberanía de los pueblos, que conocéis bien aquí. Ese es nuestro reclamo hoy. No es otro. Ese es nuestro reclamo hoy. Y es bien cierto, y además ha salido el debate durante estos últimos días, y para nosotros es muy importante. El respeto a las normas, a las instituciones internacionales, a las resoluciones de Naciones Unidas, el respeto a los derechos humanos, que hacía referencia, no es selectivo, o debiera no serlo. No podemos escoger derechos humanos para unos lugares y para otros no. No podemos utilizar los derechos humanos para atacar políticamente, o no podemos utilizar posiciones políticas para tapar violaciones de derechos humanos. Así lo entendemos nosotros, porque lo entendemos bajo la lógica del universalismo, de la dignidad del hombre y del derecho del hombre a vivir en libertad, con derechos y eligiendo su destino. Ese es nuestro legado. Ese es nuestro legado. Así que intentar, ¿no?, que nuestras posiciones comunes no sean selectivas. Esta cosa me interesa, esta no, y esto no tanto, ¿no? Eso es lo que nosotros reclamamos, ¿no?, como diputados europeos, sabiendo que estos espacios nos permiten hablar, discutir, aprender, a todos, a mí el primero,
porque probablemente para escuchar es la única forma también de empatizar, ¿no? Si no se escucha es imposible que haya empatía, ¿no? Satisfechos de las cosas que tenemos en común, que son muchas en el mundo, con un enorme reto ahora por delante en un mundo en convulsión, sinceramente. Yo con esto también quería concluir, siendo muy honestos, ambos dos, yo creo, que corremos el mismo riesgo, que es que la lógica del mundo nos empuje a la periferia. También a Europa, ¿eh? La periferia a veces es la irrelevancia, digamos, que los grandes poderes actúen y que sus tensiones acaben condicionando al resto. Tenemos la oportunidad, yo diría, que fruto de un trabajo compartido y de valores comunes en el mundo, valores universales, que tienen que ver también con la democracia y los derechos humanos, con la voluntad de tener instituciones y normas comunes, de tener relaciones que no estén basadas en la dependencia, sino en la alianza, y colocarnos en el centro y defender a nuestras poblaciones, a nuestros pueblos. Yo creo que ese es el camino que pudiéramos tomar. Y por eso creo que es tan importante la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica. Por eso lo creemos. Y por eso creemos que el diálogo parlamentario como este es importante. Por eso creemos que los acuerdos de asociación son herramientas útiles. Por eso creemos que deberíamos de recuperar los espacios de los primeros ministros y de los presidentes mediante las cumbres Unión Europea-CELAC. Por eso animamos a la integración regional de Latinoamérica, porque sería más fácil trabajar conjuntamente como bloques con integración regional en Latinoamérica y con espacios como la Unión Europea y las instituciones europeas. Pero no porque, digamos, es que porque hay un riesgo que evitar. Porque hay un riesgo que evitar. Esa es mi reflexión. Yo espero y confío que estos espacios de la palabra, el pluralismo, nos sirvan para ello, para construir confianza, que siempre es difícil de construir, fácil de acabar con ella, que nos sirvan para ganar en empatía y que también vayan abriendo camino para encontrar espacios comunes, soluciones comunes y especialmente a los retos y las amenazas que hoy no son pocas y Europa padece en primera persona en su tierra, en su suelo europeo, para encontrar soluciones que beneficien a nuestros pueblos y a la humanidad. Y continuaremos trabajando en ello porque, lamentablemente, hay mucho trabajo por delante. Muchas gracias. La palabra de Javi López, copresidente del componente.